Y estuvimos todos ahí contentos, nos damos cuenta cómo el Señor está tumbando barreras denominacionales. No estamos pensando en un ecumenismo, pero a pesar de los diferentes puntos de vista doctrinales, estamos unidos el pueblo de Dios. Y es precisamente lo que está propiciando el Señor, de unir a su pueblo. Porque dice Pablo ahí en Efesios 5:27, que el Señor viene por una iglesia unida, por una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. No dice que va a venir por varias iglesias, sino por una iglesia. Y esa iglesia precisamente es la que está propiciando el Señor a través de tumbar barreras denominacionales y sentir un mismo amor, un mismo sentir en las cosas de Dios. Amados hermanos, a esto debo decir que en esta propiciación que el Señor está haciendo, uniendo a su pueblo, puedo pensar en las barreras que el Señor ha abierto, que ha quitado, en los cambios en la política del mundo, en los cambios del mundo, en donde estamos viendo cómo el Señor está abriendo puertas, aquellas puertas que por años fueron cerradas al mensaje del Evangelio, ahora han sido abiertas. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque estuvimos padeciendo, sufriendo una ideología muy contraria a nuestros principios. Esa ideología era nada menos que la no creencia en Dios, o sea, el ateísmo. Y como vemos, amados hermanos, que el Señor nos está manifestando, nos está abriendo campo para que el Evangelio vaya a todos los lugares inalcanzados hasta hoy. Por más de 7 décadas estuvo cerrado un país que se llama Unión de Repúblicas Soviéticas. Desde octubre de 1917, cuando el grito de Lenin, hasta la perestroika de Gorbachov, en 1991, 74 años, estuvo cerrada a la voz, a la palabra de Dios, y desde luego que esta doctrina afectó tremendamente a todos los países del mundo. Por esos 74 años fuimos bombardeados con el comunismo ateo, y millones de personas murieron precisamente imbuidos en esa doctrina, murieron sin Cristo. Pero gracias a Dios, amados hermanos, que ahora el Señor está abriendo esas puertas a donde nosotros tendremos la oportunidad de llevar el Evangelio, de predicar el Evangelio. Y ahora vemos, hermanos, como miles de hombres, misioneros y no misioneros, están entrando a la Rusia y están predicando el Evangelio, y miles se están convirtiendo al Señor. Había sed en ese país que era de origen cristiano, que después se olvidó de Dios, precisamente por la instrumentalidad de estos hombres. Pero gracias a Dios que el Señor ha tumbado, ha abierto esas puertas, y ahora hay la libertad de predicar el Evangelio en todos esos lugares. Quedan algunos, pero yo estoy seguro que Dios va a abrir todos esos lugares para que su nombre, para que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Gracias a Dios por ello, amados hermanos. Amados hermanos, tengo un tema para esta ocasión, y para el caso vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 53.
Quiero hablar, amados hermanos, a mí siempre me gusta mucho hablar del Señor Jesús, desde diferentes puntos de vista. Yo soy un enamorado del Señor Jesús y me gusta mucho hablar desde distintos puntos de vista. Y en esta ocasión quiero hablar sobre las limitaciones de Jesús. Limitaciones de Jesús. Y para ello tenemos el capítulo 53 de Isaías que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Perdón. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Amados hermanos, voy a suplicar, nos pongamos en pie y les suplico que oren por su servidor, para que la palabra del Señor corra y que Él sea quien ponga esa palabra en mi boca. Sí, Padre, te doy infinitas gracias por la oración de mis hermanos. Te doy gracias, Padre Celestial, porque yo sé que tú estás conmigo, que tu Espíritu Santo, Padre, está haciendo la obra. Tu Espíritu Santo me va a guiar para dirigir tu palabra. Permite, oh Señor, que esta palabra sea presentada con sencillez, con humildad, pero con el poder de tu Espíritu Santo, para que la obra tuya, la obra que tú quieres, sea hecha.
Gracias, mi Cristo, bendito sea tu nombre. Gracias, Padre Celestial. En el nombre precioso de Jesús te doy las gracias. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Amados hermanos, al considerar esta lectura de todas las carencias y limitaciones de Jesús a que estuvo sujeto, vemos la injusta humillación sufrida por causa del pecado de la humanidad, por causa del pecado de nosotros. Dice el primer versículo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hermanos, su pueblo desconoció el tiempo de su advenimiento, el tiempo de su venida. Solamente 3 hombres, 3 magos, estaban pendientes del milagro, según Miqueas 5:2. Solo ellos estaban pendientes de la venida del Hijo de Dios. Pero veamos cómo fue su vida, amados hermanos, la vida de Jesús. Dijimos que nuestro tema se titulaba Limitaciones de Jesús. Limitaciones de Jesús. En primer lugar, nació y vivió ignorado. A su muerte solo 120 creyeron en él. El resto lo juzgó como un falso impostor. Amados, todo el drama sombrío acontecido desde su nacimiento hasta su muerte, que narra precisamente nuestra Escritura, y especialmente el drama del Calvario, que se esconde en las sombras de la cruz. Este drama es la hermosura del sacrificio vicario y redentor por el pecador. Es la hermosura del plan de redención que tuvo lugar en la mente divina. Es la hermosura del insondable amor de Dios. Es la hermosura del plan del plan consumado por Jesucristo. Y esta hermosura, hermanos, se descubre por fe solamente en el Señor Jesús y por el cúmulo de limitaciones de que fue objeto, que lo hicieron descender a la más baja y denigrante humillación, pero Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el Señor, para gloria de Dios. Filipenses 21, 9 al 11. Gloria a Dios, amados hermanos, por las limitaciones de Jesús, porque por estas limitaciones de Jesús, nosotros ahora, amados hermanos, somos lo que somos, los que hemos creído en Él. Las limitaciones de Jesús son pues la bendición más grande para el mundo. A pesar de ser el Dios encarnado, el Rey de Reyes y Señor de Señores y dueño de todas las riquezas del universo, fue limitado en varias cosas, en varios aspectos, y vivió todas las carencias en todos los aspectos de su vida. Qué ironía, amados hermanos, que mi Cristo haya sido limitado para darme bendición. En primer lugar, fue limitado en su linaje. Jesús fue limitado en su linaje. Vino de un pueblo que por su pecado estaba sufriendo la afrenta del opresor. Un pueblo que a lo largo de su historia fue presa del yugo
de varias culturas, algunas veces llevándolos cautivos y otras veces haciéndolos esclavos y tributarios en su propia patria. De este pueblo, hermanos, que fue llamado para ser testigo de santidad, pueblo judío, desoyó la voz de Dios, y se hizo semejante al pueblo mundano. De este pueblo tornadizo e infiel vino Jesús. Fue limitado en su linaje, amados hermanos, y vino exclusivamente como un débil retoño, según nos narra nuestra Escritura. Brotó de la arcilla, como raíz, dice, de tierra seca, un retoño endeble y quebradizo, sin ningún atractivo ni nada que impresionara, pero en su humillación guardó silencio, y su humildad es la base de su exaltación y de su victoria y de la victoria de la Iglesia. Mi Cristo se hizo menos que nada. Dice la Escritura que se anonadó. Mi Cristo se anonadó, se hizo menos que nada por exaltarnos a nosotros, los que hemos creído en Él, como nuestro Salvador personal. Fue limitado en su linaje. Pero en segundo lugar, fue limitado en su nacimiento. La mayoría del mundo sabe de su nacimiento, cómo nació Jesús. El mundo no lo esperaba, y cuando vino fue inadvertido y sin hacerle ninguna recepción, pues nació, como todos sabemos, en humilde pesebre. Pero en el cielo hubo una grande proclamación de los ángeles que glorificaban a Dios cuando Jesús vino al mundo. Y dijeron: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. ¿Qué diferencia, hermanos, cuando nace, digamos, un príncipe, heredero de alguna corona? Cuando nace un príncipe es aclamado, es anunciado en todo el imperio de que nació o de que va a nacer un príncipe. Y hay música y fiesta por varios días. Pero cuando nació mi Cristo, no hubo quien lo aclamara. No hubo quien diera algún agasajo. Solo, amados hermanos, fue agasajado con el mugir de los animales, de aquellos animales que lo rodeaban. Así fue limitado en su nacimiento. Nació ignorado y de tierra infértil. Brotó el renuevo endeble que posteriormente asombraría con el poder de su palabra y sus milagros a todo el mundo de entonces y el mundo de hoy día, del mundo hasta nuestros tiempos. Fue limitado entonces en su linaje y fue limitado en su nacimiento. Amados hermanos, quiero anticiparles que este tema es un tema sencillo que la mayor parte de la gente conoce, pero queremos recordar hasta qué punto fue limitado nuestro Cristo, ese Cristo que adoramos, a ese Cristo que alabamos, ese Cristo que murió por nosotros, ese Cristo que dio su vida por nosotros, ese Cristo que nos salvó. Pero también fue limitado en su vida. No tuvo casa, ni tesoros, ni siervos. Él mismo fue siervo del hombre. Una vez le dijo a sus apóstoles: el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Jesús vino para servir, y hasta ahora el Señor está sirviendo a la humanidad. ¿Por qué? Porque con esa preciosa vida, con esa preciosa sangre derramada en la cruz, es posible que el hombre encuentre la salvación, tenga la salvación.
Entonces no tuvo casa, ni tesoros, ni siervos, él mismo fue siervo del hombre. No tuvo cama, no tuvo una almohada mullida en donde recostar su cabeza. En cambio, amados hermanos, cuánta bendición nos ha dado a nosotros. Nosotros ahora sí podemos disfrutar de muchas cosas que el Señor nos ha dado, muchas bendiciones que el Señor nos ha dado. Los reyes exhiben coronas cuajadas de piedras preciosas, como la mitra del Papa, según tengo entendido y he leído, que está cuajada de piedras preciosas en la que ciñe sus sienes. Jesús, el verdadero Rey e Hijo de Dios, que merece toda la honra y toda la gloria, dueño de todas las riquezas y de todas las piedras preciosas, fue coronado con una corona de espinas. Una corona de espinas que taladrearon sus sienes. Qué distancias tan enormes, amados hermanos, entre el lujo y la desmedida pompa y la humildad del Hijo de Dios. Aún sus discípulos, amados hermanos, en sus discípulos, en muchos de ellos no había humildad. Nos acordamos de aquellos dos hermanos que se les llama los hijos del trueno, a Juan y Santiago, que se le acercaron al Señor Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que cuando tú reines, yo esté a tu derecha y mi hermano hasta tu izquierda. Querían tener los mejores lugares. Y dice la palabra que el resto de discípulos, los otros 10, se enojaron por la petición tan absurda que hacían estos. Pero un comentador dice que se enojaron porque ellos también querían tener estos primeros lugares. Y estos hermanos eran algo serio, hermanos. Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, eran cosa seria, porque nos acordamos cuando el Señor quiso entrar a Samaria y se lo impidieron los samaritanos. Entonces estos hermanos, Juan y Santiago, le dijeron a Jesús: Señor, ¿no quieres que hagamos que descienda fuego del cielo y consuma a estos malvados? Y eran tremendos. No había humildad en muchos de los discípulos. El Señor le dijo: yo no he venido para destruir, sino para salvar. No sabéis lo que pedís, lo que decís. Entonces, amados hermanos, el Señor, el Hijo de Dios, dice la palabra que sin tener dinero alimentó a 9,000 personas, sin contar los niños, los alimentó, porque Él se dolía de la necesidad y se duele de la necesidad del hombre. Se duele de todas las necesidades del hombre, de la mujer, del mundo en general, pero más se duele de que el hombre y la mujer vayan por caminos equivocados y no escuchen la voz de Dios, no agucen su oído, no sean sensibles a la voz de Dios cuando se les llama para aceptar a Jesús como Salvador personal. Más se duele de eso el Señor, de que las personas no quieran aceptar a Jesús. No sé qué es lo que les pasa. El Señor les ama con todo su corazón. Él dio su vida por ellos y por nosotros. Qué diferente cuando alguien se acerca a nosotros, algún necesitado, y nosotros a veces somos tan egoístas que solamente nos ponemos a orar por su necesidad. Aquel hombre tiene hambre, aquel hombre tiene frío, no está cubierto, y nosotros nos acercamos a Él para orar: Señor, bendice a esta persona, y
y provéele de lo que necesita, pero nosotros no le damos las cosas. Qué tremendo. Jesús se duele de la necesidad humana. También fue limitado el Señor en su muerte, hermanos. Jesús fue limitado en su muerte. Murió en vergonzosa cruz, trayendo redención y felicidad al mundo. Y tú y yo, que lo aceptamos como nuestro Salvador personal, fuimos alcanzados por esa muerte ignominiosa en donde solo morían sacrificados los más viles, los más malvados, los hombres más perversos. Esos morían en la cruz, sacrificados. Y así murió mi Cristo, sacrificado en una cruz. Qué tremendo. Fue limitado en su muerte. En esa cruz que tú y yo merecíamos, Él la tomó. Y Él murió por nuestros pecados ahí en la cruz. Él derramó su preciosa sangre ahí en la cruz. Una muerte ignominiosa, amados hermanos. Llevó a mi Jesús. Y ahora, amados hermanos, en vez de una cruz, nos ofrece una corona. Gloria a Dios. Una corona de gloria. Es lo que nos ofrece ese Cristo que ciñó una cruz de espinas. Una corona de espinas. Ahora a ti y a mí nos ofrece una corona de gloria. Gloria al Señor. Qué ironía, amados hermanos. Qué ironía que el Señor me ofrece una corona de gloria, habiendo Él padecido y habiendo ceñido una corona que yo merecía por mi pecado. Tú y yo merecíamos eso, amado hermano. Pero Él, en su infinita misericordia, en su infinito amor, amor tan grande que no tiene manera de explicarse, es inenarrable ese amor tan grande de Dios, porque Él dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera quiere decir que es tan grande, excelso, inexplicable, amor que no se puede narrar. Allí murió mi Cristo. Pero también fue limitado en su sepultura, amados hermanos. Fíjense nomás, cuántas limitaciones. Fue puesto en un sepulcro prestado. Ni siquiera hubo dinero para comprar en propiedad el lugar donde lo iban a poner. Nosotros sabemos que esta es una costumbre desde siempre de pagar el terreno en donde vamos a quedar, donde vamos a ser sepultados. Nos acordamos de Abraham cuando le compró a Efrón aquella tierra que nos narra Génesis 23:15 y aquella cueva de Macpela, porque su mujer Sara se había muerto y él le dijo a este hombre que le vendiera un pedazo de tierra para enterrar a su muerta. Quiero que me vendas ahí la cueva de Macpela para enterrar a mi muerta. Aquel hombre se resistió a vendérsela porque consideraba que Abraham era un hijo de Dios, era un hombre de Dios, no quería vendérsela. Pero Abraham forzó y le dijo: yo no voy a poseer esa tierra si no me la vendes en su justo precio. ¿Cómo te voy a vender esa tierra que vale 400 siclos? Pues 400 siclos te voy a dar por ella. Y entregó a Abraham los 400 siclos, que no recuerdo ahorita cuánto equivale en nuestra moneda actual, pero lo que queremos decir es que se compraba la tierra para enterrar a los muertos. Hermanos, tenemos mi esposa y yo un
un yerno muy previsor, porque a que no creen ustedes que nosotros ya tenemos esa tierra. Fíjense nomás, sin querer, a nuestros hijos se les murió un niño accidentalmente, se electrocutó. Entonces, lugares, abajo quedó el niño y dice, este que sigue es para mi suegro y esta otra es para mi suegra. Así es que ya tenemos ahí el lugar comprado, con tanto y sonante. Muy previsor el hombre, ¿no? Porque a lo mejor pensó, mis suegros ya viejos no van a tener con qué comprar algo. Pero así es la cosa, amados hermanos. Abraham tuvo que comprar, pero el Señor Jesús no tuvo para comprar. María y sus hermanos no tuvieron para comprar un pedazo de tierra para sepultar a Jesús. Fue limitado aún en su muerte. Nos acordamos, amados hermanos, cómo sepultan a los reyes, a los grandes, a los ricos. Nos acordamos de Artemisa, aquella famosa reina de Icar, que le construyó un mausoleo a su esposo cuando murió. Y es tan lujoso y tan tremendo este mausoleo, este sepulcro que dice que es considerada la 7ª maravilla del mundo. Y así enterraban a los faraones en mausoleos. Ese mausoleo de Taj Mahal también, en la India. Pero mi Cristo, amados hermanos, fue puesto en una cueva y ahí le pusieron una piedra, pero no era un sepulcro comprado, sino fue un sepulcro que se lo cedió un hombre honorable que amaba mucho a Jesús, José de Arimatea, un hombre rico que le cedió el lugar que tenía para él. Gloria a Dios. Fue limitado aún en su muerte. ¿Qué diferencia, amados hermanos? Tan grande, qué ironía, que mi Cristo haya sido limitado en tantas cosas, tan solo por darnos la felicidad a nosotros, los que le amamos, los que creemos en Él. Y ahora disfrutamos, amados hermanos, de tanta bendición. Claro que la más grande bendición es la de tener la plena seguridad de que Él nos ha salvado, que Él ha perdonado nuestra culpa y que Él sigue perdonando nuestras fallas, porque somos susceptibles de ofender, de fallarle al Señor. Pero el Señor nos perdona. Dice en Proverbios que el que confiesa su pecado prosperará, pero el que no lo confiesa no alcanzará misericordia. Gloria a Dios, amados hermanos, por estas limitaciones. ¿Cuántas limitaciones de mi Cristo, amados hermanos? Tan solo para darnos la bendición de heredar en un futuro, de ir a gozar juntamente con Él a la gloria, en donde viviremos para darle la gloria sempiterna. Amados, Cristo en sus limitaciones llenó de bendición cielos y tierra. Con sus limitaciones llenó de bendiciones cielos y tierra. ¿Qué será cuando aparezca en gloria y potencia divinas? Qué hermoso. Pues si con sus limitaciones ahora fuimos bendecidos, ¿qué será cuando Él venga? Su venida está pronta, hermanos. Por eso todos estos cambios
que están sucediendo propiciados. Yo creo firmemente que los cambios propiciados en la política del mundo son propiciados por Él. Porque muchos años, varias decenas de años, estuvimos orando porque esa doctrina nefasta del comunismo ateo fuera derribada algún día. Yo me acuerdo desde 1940 que estábamos orando, hace 50 años. Y miren nomás cómo el Señor contesta las oraciones de su pueblo. Entonces ahora tenemos la bendición, amados hermanos, ya no tenemos, digamos, que decir, pues ¿a dónde voy a predicar? Allá tenemos a Miguel predicando en las Amazonas, junto con todos los que lo acompañan. Y así, amados hermanos, ahora hay lugar para ir, hay manera para ir a esos lugares que eran inalcanzados, que ahora ha abierto el Señor las puertas para que el Evangelio corra allí. Gloria al Señor, es una grande bendición. Está propiciando, tumbando barreras denominacionales, uniendo a la iglesia. No con esto queremos decir, o queremos pensar en un ecumenismo. A pesar de las diferencias doctrinales que respetamos unos y otros, nos amamos. Y la finalidad principal es predicar a Jesucristo, decirle al mundo que Cristo le ama y que Cristo quiere salvarlo. Dice el Señor que Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y tenga vida. ¿Y quién es aquel que va a llevar este mensaje? Sino usted y yo, que hemos sido enseñados para el caso. Tenemos que llevar el mensaje de salvación al mundo que se pierde. Las limitaciones del Señor son la bendición más grande para el mundo. Fue limitado en su linaje, fue limitado en su nacimiento, fue limitado en su vida, fue limitado en su muerte, fue limitado en su sepultura. Pero gloria a Dios por esas limitaciones, amados hermanos, que ahora nosotros gozamos del privilegio de ser hijos de Dios. Cristo descendió a lo más bajo, pero Dios lo levantó victorioso y lo exaltó, y así será exaltada la iglesia de Jesucristo. Cuando el Señor aparezca en su segunda venida, ya no vendrá como siervo, sino como rey y como juez, para juzgar y dar a cada quien según su obra, según su aceptación o su rechazo. Unos para ir a gozar de eterna dicha con el Señor, y otros que hayan rechazado, que no quieran aceptar a Jesús, que sigan con la necedad de su incredulidad, como dice el Salmo 14:1, dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Así dicen los necios, es mentira, no es verdad, es una falsedad. Pobres gentes. De nosotros, amados hermanos, depende a dónde vamos a ir. De usted y de mí depende a dónde vamos a ir. No depende de Dios. Dios quiere que todos procedamos a aceptar a su Hijo como nuestro Salvador personal para ser salvos. Y claramente lo especifica ahí en Mateo 7, 13 y 14, en donde dice: entrad por la puerta estrecha,
porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por él. Y angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, esa gente que va en prosecución de la maldad por camino ancho, esa gente tiene que ser atajada por usted y por mí para presentarles a Cristo como su Salvador personal. Un hermano me decía, hermano, ¿cómo es posible que el diablo vaya a ganar más almas que Jesucristo? Porque dice que van por el camino ancho y que muchos van por él. Le dije, así van por ese camino ancho. Todo el mundo sin Cristo va por ese camino ancho, pero hay que atajarlos con el Evangelio. Y el Evangelio tiene poder, amados hermanos. El Evangelio dice, Romanos 1:16, que es potencia de Dios para dar salud a todo aquel que cree. Entonces, el Evangelio es el único medio que tenemos nosotros los cristianos para decirle al mundo que Cristo le ama y que Cristo quiere salvarle. Entonces, no depende de Dios el hecho de que el hombre tome la decisión. La decisión es del hombre y de la mujer. Se le plantea el camino, conoce el camino. Aquí está el camino. ¿Cuál camino quieres tomar? El que te lleva a la vida eterna con Jesús. Sabemos todos que nacimos para ser eternos. Vamos a ser eternos. Vamos a pasar la eternidad. Unos en la gloria con el Señor, los que creyeron en Él, los que le amaron, los que le sirvieron, y otros, aquellos rebeldes que no quisieron aceptar, que lamentamos desde luego su condición, indiscutiblemente que van a pasar la eternidad en el infierno. Amados hermanos, oremos por esa gente testaruda que no quiere aceptar a Jesús como Salvador. Oremos porque le espera cosa terrible. Pero si vemos con indiferencia a esa gente que va encaminada hacia la condenación, si hay indiferencia de nuestra parte y no les hablamos de Cristo, no les decimos que se detengan, que hay peligro, el Señor va a demandar de nosotros esa pérdida. Yo le invito, amado amigo y hermano, usted que es consciente de que ha ofendido a Dios. Todos hemos ofendido al Señor y lo ofendemos. Pero hay una grande diferencia entre un creyente redimido que está presto a pedir perdón al Señor, a una persona remisa que no cree en Dios y que no quiere pedir perdón tampoco. Hay diferencia. Y yo invito para aquellas personas que sean conscientes de que Cristo les ama y que todas esas limitaciones a que fue sujeto mi Cristo fueron una bendición para usted y para mí. Y que usted abra su corazón y acepte a Jesús como su Salvador personal. Dice Mateo 25, 1 al 13 dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor
aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras ni a ustedes, id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es muy clara, amados hermanos, esta parábola que nos ilustra a las gentes que se preparan para recibir al Señor en su venida, y a las gentes que no se preparan, que no creen importante prepararse, que están dando largas pensando que hay tiempo, después me voy a preparar. Ahorita estoy fuerte, tengo salud, tengo dinero, tengo un buen negocio que me reditúa bastante, estoy muy ocupado, no tengo tiempo de pensar en esas cosas. Hay después, hay tiempo, al cabo hay tiempo. Pero nosotros los cristianos sabemos que tiempo nos falta para servir a Dios. Y estas personas están dando prórroga, esperando tiempo para decidirse. Eso les pasó a estas mujeres insensatas que no se prepararon. Vino el esposo, aquellas vírgenes eran invitadas para ir a las bodas. Las 10 vírgenes eran invitadas, pero 5 dice que se prepararon sus lámparas. Era la costumbre, porque entonces no había esto. Tenían que llevar sus lámparas y llevaban consigo una vasija aparte con aceite, por si les faltara aceite, tenían de la vasija, pues ponían a sus lámparas. Eso hicieron las prudentes, las que estaban listas para recibir al Señor. Pero las imprudentes cogieron sus lámparas así como estaban. No quisieron saber si tenían aceite o no. En otras palabras, no les importó. No se prepararon. Y cuando vino el esposo, cuando oyeron que ya venía el esposo, ahí están queriéndose preparar, pero ya no era tiempo. No deje usted para mañana, amado hermano. El mañana no existe para usted ni para mí. El mañana es de Dios, el futuro es de Dios. Dios lo está llamando hoy. Dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dios te está llamando. Me acaba de decir una hermana al llegar que hace poco se le murió el esposo. Y me acaba de decir, venía con otra señora y me dice, fíjese hermano que ayer sepultamos al esposo de esta señora. Yo no sé cómo haya muerto ese hombre, si él murió con Cristo en su corazón o no. Pero lo cierto es, amados hermanos, que en nuestro derredor están muriendo miles y miles de gentes. Y si usted y yo no les hemos anunciado el Evangelio, si no les hemos dicho que Cristo es su Salvador, que Cristo les ama, ellos van a morir por su pecado y se van a condenar, pero de nosotros va a reclamar el Señor. Mucha gente está muriendo sin Cristo, mucha gente que no se ha preparado. Hoy tenemos vida, tenemos la oportunidad, mañana, al rato, no sé qué es lo que va a pasar. Yo no puedo decir
Señor, no puedo decir, ahorita voy a mi casa a hacer esto. Santiago previene eso, dice que nunca debemos hablar de esa manera una manera tan arrojada, ¿verdad? Que dice, voy a ir a tal parte, mañana voy a Mazatlán y ahí voy a hacer negocios, de ahí me voy a Guadalajara y voy a hacer más negocios, etcétera, etcétera. Necio, dice Santiago, en vez de decir si Dios me lo permite. Entonces yo no puedo decir, ahorita voy a llegar a mi casa y le voy a decir a mi mujer que me dé de comer, pero pronto. Señor, voy a mi casa y espero que mi esposa sea diligente y me tenga los frijolitos listos allí. En tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Si hay personas necesitadas de Cristo, amados hermanos, yo vi que hubo varias personas que nos visitan, pero hay personas que aún han estado viniendo y no han sido tocadas o no han sido sensibles a la voz del Señor, que les ha invitado para aceptarlo como Salvador personal. Pero si hay personas que sientan esa necesidad de tener a Cristo en su corazón, de hacer suyas las limitaciones de Jesús para su bendición, yo les invito que se pongan en pie. Si hay personas que de veras sientan en su corazón, que Dios bendiga a este varón. Dios lo bendiga, hermano. Que Dios bendiga a este joven. Dios bendiga a este joven. Gloria a Dios, que Dios bendiga a este joven. Gloria al Señor. Hay almas sedientas de Cristo. Hay almas que reconocen su necesidad. Hay almas que quieren prepararse como las vírgenes prudentes. Yo invito a todas estas personas que se preparen, porque la venida del Señor está pronta, hermanos. La venida del Señor está más cerca que cuando Él la notificó. Acordémonos que para Dios 1000 años es como un día, o es como la vigilia de ayer que pasó. Así es que para nosotros quizá 2000 años que han transcurrido desde que Pablo dijo a la iglesia de Tesalonicenses que Cristo ya iba a venir. Nosotros que estemos vivos cuando Él venga, dicen, lo vamos a recibir, igual que los que murieron. Él creía que Jesús venía en ese tiempo. Pues, pero para Dios, aquel tiempo, hasta ahorita, ha sido un suspiro. Entonces, pero está más cerca la venida del Señor, ahora que cuando Pablo habló a los tesalonicenses. Todavía hay tiempo para aquellas personas que sientan en su corazón la necesidad de aceptar a Jesús como su Salvador personal. Voy a suplicar a los músicos, sean tan amables en cantarnos algo para... Escuche este himno, hermanos, este canto. Quiero saber más de ti, Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, déjame a tu imagen, Señor. El Señor quiere transformar su vida, amado. El Señor quiere cambiar su vida. Acepte a Jesús. Como tú, satúrame de tu espíritu. Vete a guiar al mundo tu amor. Quiero ser más fuerte.
Ríndase a Cristo, amado amigo y hermano. Es la cosa más maravillosa que usted puede hacer. Damos gracias a Dios por estas personas que han sido sensibles a la voz de Dios. Como el alfarero, amén. Gloria al Señor, amados hermanos, por estas personas, estos nuestros hermanos que han rendido su vida a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Voy a suplicar que estas personas que se pusieron en pie y aceptaron a Jesús, quiero decirles que es el día más precioso, más grande de su vida. Hay días muy preciosos en nuestra vida, pero este es el más grande porque es cuando Cristo ha venido a nuestro corazón y nos ha perdonado nuestra culpa y nos ha salvado. Gloria a Dios por ello. Yo les invito a que repitan conmigo lo que voy a decir. Repítanlo a voz en cuello. Nuestro Dios y nuestro Padre, te bendigo, te alabo y te glorifico, Señor. Te doy gracias, Señor, porque has tenido misericordia de mí. Yo sé que te he ofendido mucho a través de mi vida, pero hoy he venido a pedirte perdón y siento que tú me has perdonado, Señor. Y más aún, siento que tú me has dado un nuevo nacimiento. Te bendigo y te alabo, Señor. Ayúdame a vivir la vida que tú demandas de mí. Quiero serte fiel, quiero servirte, quiero alimentarme, quiero crecer, quiero ser ayudado por los hermanos de aquí de la iglesia en mi nueva vida. Te lo suplico humildemente en los méritos preciosos de Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Gloria al Señor, el tiempo está a cargo de nuestro hermano Lucano. Para las personas que están en pie, tengo una palabra de Dios para ustedes. Así como están en pie, las personas que hoy recibieron a Jesucristo como su Salvador personal, escuchen atentamente, es una buena noticia. Es una palabra preciosa para ustedes y que el Señor dé la fe para recibirla. Dice Dios en su palabra, dice: en cuanto a mí, dice el Señor, esta es mi promesa para ustedes hoy. Dios le está dando una promesa, usted tómela, amén. Dice: esta es mi promesa para ellos, dice el Señor, mi Santo Espíritu no los abandonará. Mi Santo Espíritu, dice, no los va a abandonar. Amén. Y dice: y ellos anhelarán el bien y detestarán el mal. Mi Santo Espíritu, dice, no los va a abandonar.
Y de una manera sobrenatural hoy van a anhelar el bien y van a detestar el mal. Dice, y ellos anhelarán el bien y detestarán el mal. Ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendición grande para ustedes hoy. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Gracias. Y esto mismo va a acontecer con los hijos de sus hijos para siempre. Amén. Qué hermoso realmente es confiar en Dios. Amén. Vamos a pedirle a nuestro hermano David Gutiérrez que nos comparta de lo que Dios está haciendo hoy, aquí, en este tiempo.